Retomamos esta mesa de presentaciones donde Ediciones La Luz, en esta edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, continúa presentando sus novedades editoriales, mayormente en este momento dentro de la colección Merlich, Más Luz. En esta ocasión específicamente tengo la suerte de que me acompañe el líder de este equipo editorial que finalmente accedió a nuestra solicitud de que uno de sus libros se publicara en este sello, que ya tiene 27 años y que él ha liderado por más de 15, y esto no había ocurrido antes. Y para ello ha escogido Aspersores, un libro con el que tiene una relación muy especial y que le diera la felicidad de obtener el premio Guillén con este poemario, el premio Nicolás Guillén. Es un libro que regresa después de estar agotado hace mucho tiempo en librerías, después de haber sido releído una y otra vez por tantos jóvenes poetas que siguen a Louis Joseph, y que vuelve de esta manera, vuelve de este modo, pero las palabras de presentación, y no está bien que se espere, y las palabras de presentación están a cargo de Jesús Lozada, que ha tenido la gentileza de acompañarnos toda esta jornada y de presentar más de un título con la luz en un gesto extraordinario de cariño, que quiero entenderlo así, por acompañarnos y estar junto a la luz en este empeño de seguir entregando la poesía. Le cedo la palabra a Lozada. Gracias. La vida literaria es afia, es burda. El verde siempre o casi siempre le ilumina. Pero habiendo atravesado la barrera de los 60, ya la maldad no es algo que uno pueda y deba permitirse. Estuve a punto de morir de envidia y me defendieron mis más de 60 años. ¡Cuánta belleza! Ver a Louis Joseph abrir el libro y hacerlo intentando hurgar en él, oler, me devuelve a esa condición primigenia, a ese sueño de que el poeta no solo es sabio, sino que debería ser santo. No voy a hacer una presentación al uso. Joseph no lo merece. Tiene una amplísima bibliografía pasiva sobre su obra y en particular sobre Aspersores, un libro premiado. Entonces prefiero el gesto reverente de la nota, del lector que se torna en contemplación, que se coloca delante de lo amado en la luz. Así que no me escucharán los datos, permítaseme el egoísmo de leer solo lo que sentí mientras leía. El poeta engendra la pedrada sobre la superficie, fabricando el ónfalos, espacio de aspersión, cuya energía extiende hasta crear lo circular, centro de poder e imantación sucesivos, como espejos líquidos que al posarse
sobre cosas y seres, los empapa de rocío primordial que hace del fragmento, caos, cosa caótica, una totalidad simétrica, es decir, cosmos, orden, cuya fijeza, al no poder alcanzar ni garantizar, se arriesga al menos haciéndola estable en lo especular cuando penetra la imagen. Inmanencia con ínfulas de trascendencia. El aspersor inmóvil se mueve en lo dispersado, que sin embargo regresa a la quietud al tornarse rocío, mundo miniatura, más reflejo que sustancia, perla que encandila y confunde, movimiento subterráneo que al llegar a los bordes derrama nuevos espacios de representación, artificio, elemento mecánico que define el paisaje, forma, potencia, discurso otro donde la realidad queda atrapada, representación, medio, transmisión, revelación o ilusión. Aquí es aterné, en sentido griego, la mediación entre el arte y la tecnología. El demiurgo poeta, entra a la ensoñación del arquetipo, desembarcando la idea o evocando sus atraques. Al renunciar al estado creador permanente, causa primera, eso sí, causada, cediendo los poderes a un lector incógnito, desconocido, como el que prefigurara Nicolás de Cusa para lo divino. Ahora bien, como el poeta es un solitario que no se engendra, crea lo otro, el otro, la otredad, por el camino de la fragmentación, aspersión. El texto, partitura, agente de irrigación, debe leerse en sentido adámico, medida de la cosa en sí que no admite materiales otros. Es lo que es y lo que hay. Si se pudiera, cosa no disparatada, mirar el documento desde cierta altura como un mapamundi, podrían descubrirse trazos como de ciudad en plato roto. Performan de elementos del performan que encuentran un modo de habitar el territorio aun cuando éste pueda aparentar ser un estado, un orden sin conexión o lógica. Juego en la estructura, sorna en la dificultad, al sumar códigos crípticos que suponen la existencia de una clave que al no ser revelada hay que sustituir por otros golpes de dado hasta revelar la posible llave, pero también una cerradura que se corresponda con el diseño y la voluntad prima, siendo esta cavernosa. El nuevo mapa, el libro, este libro, Aspersores, trae la posibilidad de un territorio no explorado, virginal, donde caben sentido y contrasentido sin forcejeos, anábasis y catábasis, texto, paratexto, hipertexto, orientación, desorientación y fuga a lo posible, apariencia de anécdota desterritorializada. He aquí el riesgo y la alegría al contemplar el ónfalos, el rocío y la irrigación de un poeta coronado. Gracias. Gracias, Rosado. Este
libro. Ahora corresponde al autor hablar de sus impresiones de este regreso a personas. Este libro cuenta con la edición de Alberto Santos, la corrección de Mariela Barona, tiene la diagramación de Isamar y Doña Dios, diseño de Robert Rice y la imagen de cubierta es de Alejandro Saldívar, un artista visual con el que estuvimos trabajando durante una temporada importante, tanto en las campañas de promoción como en las cubiertas de nuestros libros y el resto de trabajo en redes sociales de nuestra editorial. Ahora, Luis, cuéntame, ¿qué se siente estar en la silla del medio? Obviamente sentirse así excéntrico, ¿no? Me tocó el momento de desplazarme. Yo siempre estoy en esa posición. Ahora estás al centro. Ahora estoy al centro. Sí, verdad, caramba, lo quise llamar la atención sobre lo contrario y mira, me tocó perder el centro, cosa que no ocurre con demasiada frecuencia. Se pierde rápido el centro. Pero bueno, volviendo a este punto, en el que estoy, el del autor que está proponiendo su libro y sobre todo proponiendo un libro que ya ha salido con anterioridad por otra casa editorial y sobre todo que salga por la luz, que no es otra casa editorial, es mi casa. Aquí hay amigos que han estado cerca de mi vida, de incluso el momento en que se ganó este libro, el premio Guillén, y saben que incluso recibí la noticia de haber ganado ese premio estando ahí en una serie de ediciones de la Luz cuando me llamó el pueblo Saldívar. Pero ha pasado mucho tiempo, ha pasado más de 10 años de esa primera publicación y uno ha cambiado. Definitivamente hay muchas cosas que cambian en uno y cuando te corresponde volver sobre esos textos que quieres hacer llegar a otros lectores, pues definitivamente el libro viaja, pero también se esconde. Es raro, Emily Dickinson se refería quizás a su poesía como una carta al mundo. Yo veo también al libro como una carta al mundo que se echa. Pero esas cartas, algunos prefieren guardarlas en lugares más secretos y se quedan ahí. Ya no hay más lectores que el lector que ha decidido guardarlo en una estantería y que el libro ahí puede permanecer condenado al silencio o condenado al olvido. Y esto de hacer una reedición, bueno, de pronto me está colocando frente a frente a nuevos lectores sobre los que han pasado también 10 o más años y que llegaron a este mundo quizás casi por el mismo tiempo en que el libro fue publicado, y siempre es desafiante para uno. ¿Cómo te van a leer esas nuevas generaciones, esas nuevas personas que aparecen en tu camino y con las que puedes quizás establecer un diálogo sobre literatura sin haberte quizás ni leído, ¿no? Ni siquiera ya es importante para ellos que puedas haberte leído, no tiene por qué serlo. Entonces, en esto también veo como un acto tremendo de egoísmo, de volver a editar un libro. Yo no sé realmente cómo interpretarlo. Hay también mucho de ese acto egoísta que tiene el poeta, que no deja de ser un ser extremadamente egoísta, sobre todo cuando se asume la poesía del modo en que yo la entendí, que es dejar quizás demasiado a la vista partes importantes de mi vida, o al menos cosas que me han marcado y que me han marcado muchísimo, al punto de poder escribir un poema sobre esas circunstancias. Y de eso va también este libro, Aspersores. Es un libro que resume, siempre lo dijimos en las presentaciones que hice, que recoge dos momentos difíciles, muy difíciles del ser humano que soy, y que es un libro también escrito desde la emotividad, porque soy un poeta extremadamente emotivo, soy un poeta extremadamente circunstancial, y por favor, perdón para los que no pueden entender la poesía porque se escribe de ese modo. Yo cuando no la he podido escribir de ese modo, sencillamente he optado por mantenerme en silencio.
los silencios profundos que duran a veces demasiado, pero que definitivamente sí me animo a traducirlo en palabras que tienen que ser sustentados con esa verdad que gusto de la poesía. Esos son los poetas también que yo releo y que tengo siempre ahí a mi lado como ángeles custodios, ¿no? Entonces, las personas, bueno, tienen esa verdad, esa historia que me afectó durante algunos años y que hoy todavía puedo casi entender como un duelo que no termina. Es realmente así, y llegará el momento también, como dice en un momento Murakami en uno de los poemas que lo estoy citando, que también esto tendrá que quedar así, también ese duelo tendrá que cerrarse, ¿no? Entonces, yo agradezco al Usada que haya escrito esas palabras tan bellas y tan inteligentes, además sobre lo que le motiva la lectura de aspersores, y también a mi equipo de trabajo de Visión de la Luz, que me han acompañado, que me han ayudado a perder el rubor de estar representando aquí aspersores. Y creo que solamente se pone a decir quizás que lean un texto más. Solo un texto. Muchos amigos me preguntaban entonces cuando publiqué el libro por qué aspersores, ¿no? Y yo siempre les respondí que en el año 2009 visité la ciudad de Medellín, el Festival de Poesía de Medellín, y tuve la suerte de que unos amigos me llevaran al Jardín Botánico de Medellín, que es un lugar precioso. Y cuando llegué a ese jardín botánico, lo primero que vi a lo lejos así una gran nube de que yo pensaba que era vapor de agua, y resultó que no era vapor de agua, era agua atomizada. Eran los aspersores del jardín que estaban encendidos en ese momento. Que estaba encendido en ese momento, y fue una impresión tan especial que sentí que yo corría hacia ese sitio porque quería que esa agua atomizada me abrazara, sentirla encima de mi piel. Y hice como una serie de asociaciones que de eso se sustenta la poesía, que eso al final también es lo que sucede, ¿no? Cuando el niño, el feto, la criatura no nata, está en el vientre de su madre. Y este libro, más que todo, es un libro que está dedicado a mi madre. Esa primera edición tuvo también una primera dedicatoria en la que también incluía a otro ser que fue importantísimo en mi vida, que ahora está en otro reino frágil, donde también está mi madre. Y no aparece esa dedicatoria, esa segunda dedicatoria ya no está en este libro. No sé, son cosas que se escriben por ahí sin que me envíe ninguna distancia desde el afecto que tengo a ese ser que ya no me quedó acompañar en un momento de mi vida personal, en mi vida diaria, y que, bueno, después siguió en la amistad y en la distancia, también acompañándome con unos ojos tremendos, bellos. Entonces, bueno, está viendo cuánta emoción hay detrás de cada una de estas cosas, discúlpenme. Bueno, leo el segundo poema, Aspersores. Tú me estás pidiendo marcado aquí uno, que es bien cortico. Bueno, leo Aspersores 2. Estaba en ciudad extranjera, extranjero yo, desconocido yo, y los autos se movían veloces, amarillos, a mis pies, en la ciudad ocre, esponjada por nubes. Fui al jardín, a donde un lago, había un hombre pequeñito remando sobre su bote, y las orquídeas, también ocres como la ciudad extranjera, aromaban desde los troncos. Sentí un frío raro a la salida del jardín. Alguien me tomó de la mano y me dijo: es el agua, es el agua. Pero yo solo veía la espesura aquella asimilándome. Pensé en los vapores de la tierra, como si un vientre amable fuera a acogerme de improviso, y se me antojó pensar impresionable en la felicidad. Hoy, el agua, oigo
que mi madre me pide un poco de agua y en la asfixia suya, nuestra, ya no nos atrevemos a mirar atrás, sospechando la amarga presencia, la niebla que sí es niebla, la niebla que borra nuestros pasos, ya no en ciudad extranjera, ya no extranjero desconocido, la niebla cargada de relámpagos. Bueno, y este es el poema que ya es casi el que cierra el libro, que es muy pequeño, tiene el título A la vuelta de aquel sitio, 2, 3 palabras no nacidas, circundando la mancha vieja sobre el mantel y la uña de mi madre por el borde de la mancha. Nada más. Es verano. Otra vez los flamboyanes florecidos. Siento deseos de vivir. Lo sé. Este dolor exige de mí otra escritura. Gracias. Muchas gracias a Lozada y a Yusef por esta presentación, por el regalo de la poesía. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otras de las novedades de nuestro sello. En breve continuamos.